Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Cuestio Podcast. En esta ocasión, el tema principal será Byung-Chul Han, que es un filósofo que trata temas relevantes para nuestra sociedad actual. Una de ellas es el cansancio, que nos ayudará a explicarlo más el profesor Fabricio Ramírez Betancourt. También abordaremos este autor desde el libro No Cosas y finalmente complementaremos con la obra de Josefa Ros Velasco que se titula La enfermedad del aburrimiento. Veamos primero la entrevista realizada al maestro Fabricio Ramírez Betancourt. Byung-Chul Han es un filósofo coreano que estudia más tarde en Alemania. En Corea estudia metalurgia, pero él en 1980 decide estudiar en Alemania porque dice que se sentía tonto en los estudios que él había tenido. Él quería estudiar literatura. Se va a Alemania, llega a Friburgo y a Múnich y ahí estudia filosofía. Literatura no, porque dice él que era muy lento para leer. Entonces dice que para leer a Hegel, por ejemplo, no había que ser tan rápido, bastaba con leer una página por día. Se interesa en la filosofía, especialmente en dos autores que son Husserl y Heidegger. De ahí que sus intereses principales van por la vía de la fenomenología, la antropología, la cultura y la estética. Son como una combinación de ingredientes. Actualmente él dirige un centro de estudios filosóficos y culturales y su obra está dedicada principalmente o está dirigida por conceptos esenciales como transparencia, cansancio, aburrimiento o biopolítica. Hay una premisa principal en la sociedad del cansancio, su nombre lo indica, y es que la característica esencial del mundo en el que vivimos es que está atosigada, está por eso mismo saturada y exhausta de un exceso de positividad. Positividad en varios sentidos. Positividad en superproducción, supercomunicación, exceso de estímulos e incluso emociones, digamos, consideradas agradables o positivas, y todo esto genera síntomas no nada más psicológicos como ansiedad, depresión, TDAH o TLP, sino también problemas ecológicos, problemas de la vida cotidiana e incluso laborales. Por eso la palabra cansancio es esencial en esta obra. Hay al menos 5 ámbitos en los que se ve reflejado esto: el económico, el sociológico, el laboral, el ético y el comunicacional. ¿Por qué tenemos una sociedad de cansancio? Se dice que está dirigida por una premisa y es la del superrendimiento. Rendir, digamos, al 100% en cualquier ámbito, lo que significa en el ámbito económico producir demasiado. En el ámbito sociológico implica tener siempre la premisa del we can, es decir, todos podemos. Si se puede, siempre hacia adelante, nunca se descansa aquí. El ámbito sociológico es una sociedad que está llena, por ejemplo, de actividades que le llenan todo el día a las personas y tienen que dar siempre el 100%. Incluso esto lleva a que emociones, dice Han, como la rabia o el miedo no sean aquí aceptadas. En el ámbito comunicacional hablamos del multitasking, esta supuesta idea de que podemos hacer diferentes tareas al mismo tiempo, lo cual es falso, más bien es una atención repartida, y esto no es raro que genere después problemas en la calidad de las actividades humanas, e incluso que perdamos, dice él, la capacidad de atender y por lo tanto de aprender bien, de ahí los TDAH, incluso que perdamos la capacidad para escuchar al otro, dice él incluso de bailar, porque bailar es muy similar a la contemplación, ya que implica una pausa, poner una pausa a este ritmo vertiginoso y hacer algo que a los ojos de esta sociedad superproductiva significaría algo inútil, algo que rompe, digamos, con el aceleramiento de la vida cotidiana. En laboral tenemos a los seres humanos, a los animales laborans, o al animal laborans, trabajando día y noche, pero además trabajando individualizadamente, por lo tanto aisladamente y además con un destino común que es la depresión, ya que se genera una sociedad del fracaso.
porque si la premisa es todos podemos por medio del trabajo superproducir individualmente, lo cual es una mentira, no hay mejor ingrediente que este para llevar a una frustración enorme. Y esto desemboca, como hemos dicho antes, en ámbitos éticos, donde Han al final hace una propuesta interesante y recupera la parte de la contemplación. Al final él habla de un cansancio en dos sentidos, un cansancio fundamental y un cansancio a solas. El cansancio a solas es este que hemos dicho, este sintomático, donde la figura que tenemos que pensar aquí es a Prometeo. Ese Prometeo encadenado que es castigado por los dioses por robar el fuego y entregarlo a los humanos, al encadenarlo y asignarle un águila que le devora el hígado, lo cual es muy doloroso para él. Este hígado vuelve una y otra vez a regenerarse y el águila vuelve otra vez a consumirlo. Ese es el cansancio a solas, el de un hombre que se autoexplota a sí mismo, devorándose a sí mismo, exigiéndose a sí mismo. De ahí dice Han también que ya no estamos en una sociedad disciplinaria, como decía Michel Foucault, porque no hay un agente externo que nos domine. Nosotros somos nuestros propios sujetos autoexplotadores y de autoexplotación. Y por otro lado está el cansancio que me parece tiene claras intenciones o claras orientaciones orientales, ya que habla de un cansancio de la paz, un cansancio religioso, un cansancio incluso festivo, poniendo él incluso el ejemplo de la fiesta de Pentecostés, donde no hay ningún otro motivo para superproducir, sino que aquí la idea simplemente es la celebración, es el cansancio entendido aquí como un tiempo de inutilidad, un entretiempo, de hecho lo dice así, para estar con el otro. Y eso de alguna manera rehabilitaría esta fiebre del ser humano por estar siempre produciendo y que lo tiene pues sumamente agotado. Al final de este texto no lo menciona como tal, como una especie de solución, pero sí que habla de un cansancio diferente, que es este que hemos dicho, el cansancio fundamental, que es un cansancio con los otros. Tal vez la palabra más acertada no sea cansancio, ya que este nos suena a estar súper agotados. Tal vez nosotros lo podríamos entender mejor como un tiempo de descanso, un tiempo, digamos, de ocio incluso, donde la idea no es producir, ni hacer, ni llenar los espacios y los tiempos con un montón de actividades, sino más bien ocuparlos para cosas que son, dice él, totalmente inutilizables. El baile es inútil, la contemplación es totalmente inútil porque no buscamos un producto como resultado. Y al final él habla de la pedagogía del mirar, que recupera de Nietzsche. Hay que aprender entonces, dice él, a escuchar, a mirar y a escribir. Estas tres, digamos, áreas, en general es una especie de contemplación donde se busca una pausa para detener todo este ritmo y poder quedarnos en un cansancio con las otras personas donde no hay ningún fin productivo, sino que todo consiste en inutilizar, por así decirlo, ese espacio de tiempo, ¿no?, que tenemos nosotros con las demás personas. Byung-Chul Han lo menciona como hiperatención y el término es engañoso porque hiperatención significaría algo así como que tenemos una energía reservada para prestarle atención a muchas cosas y la podemos repartir bien, que es la idea del multitasking, pero esto es una idea totalmente falsa. En realidad nuestra atención es bastante limitada, de hecho tenemos, aunque no queramos, una atención selectiva. Nuestra mente es una especie de filtro o de embudo, si así lo queremos ver, donde las percepciones no son sino filtraciones de los estímulos que tenemos ahí fuera. Entonces es una idea falsa que genera una idea errónea del aprendizaje y además genera síntomas como puede ser la ansiedad, incluso la sensación de fracaso, por ejemplo a nivel escolar, donde la idea es, si yo no puedo hacer todo como los otros lo hacen, significa que yo estoy mal, y no es así. Entonces incluso esta idea, este imperativo del rendimiento al 100%,
también se encuentra ahí, digamos, en ese ámbito, ¿no? Y es entonces una mentira. Ahora, un ejemplo a mí se me hace bastante bueno de esta incapacidad incluso para tomar una pausa fue, por ejemplo, la pandemia. En la pandemia hubo muchas personas que tuvieron que confinarse y entonces dejaron de trabajar. Es curioso que en este tiempo de confinamiento o de descanso de trabajo se vio una baja en los índices de producción, por ejemplo, de muchas empresas, pero también se vio la alza en índices depresivos, principalmente en varones, que parece que se comparte, o es una idea compartida, al menos en la mayor parte del mundo, de que el varón tiene la tarea esencial de trabajar para su familia. Y si deja de trabajar, entonces se siente eso, ¿no? Una especie de elemento o instrumento que ya no sirve, ¿no? Una herramienta que no sirve. Entonces, la idea, por ejemplo, de Hunt sería que la hiperatención no es cierta, es una falsedad, y todo lo contrario, es más bien algo patológico. Entonces, lo que supuestamente nosotros vemos como la norma, lo que está haciendo es patologizar y enfermar a nuestro mundo. Han añade esta influencia oriental, probablemente por su origen, y que aunque sea una idea, no sé, que por ahí se ve como muy compartida incluso en ámbitos donde se habla mucho de desarrollo personal o de desarrollo, por ejemplo, de habilidades, ya sea laborales o escolares, la idea de generar espacios nuevos, no para hacer actividades todo el tiempo, sino más bien para realizar actividades recreativas como el juego, otro tipo de cosas que no tienen que ver con producir. Creo que es bastante interesante cómo es que él lo propone y lo sustenta desde un punto de vista filosófico. Y eso se ve mucho en su obra, de tal modo que contrasta, y él debate muchísimo con autores clasiquísimos, por ejemplo, Hannah Arendt, Heidegger, Roberto Espósito, autores, digamos, con una orientación más occidental del mundo, y creo que es importante recuperar ese toque oriental que Han le da a esta nueva propuesta filosófica. Escuchamos ya con el maestro Fabricio una reseña sobre la sociedad del cansancio. Ahora les hablaré sobre otra obra del mismo autor que se titula No cosas, quiebras del mundo de hoy. En este libro es posible apreciar la influencia de filósofos occidentales que hay en este autor, Byung-Chul Han, como Heidegger, Nietzsche, Hegel, Arendt, etc., que combina también con pensamientos de la filosofía oriental. No cosas es una obra que critica la era de la digitalización en la que nos encontramos. Comenzaré con el prólogo de este libro. Aquí el autor hace referencia a La policía de la memoria, que es una novela de la escritora japonesa Yogo Ogawa, en donde los habitantes de una isla ven que poco a poco van desapareciendo las cosas y que además hay una policía encargada de irles borrando poco a poco la memoria. Tener recuerdos, memorias, es algo que está prohibido. Este relato puede funcionar como una analogía de la actualidad, donde hay un frenesí por la información y la comunicación. Paulatinamente se va dando un olvido de las cosas y en lugar de guardar recuerdos, vamos acumulando y acumulando información, grandes cantidades de datos. No tenemos una policía de la memoria, pero en su lugar están los medios digitales que sin mucho esfuerzo van haciendo el mismo trabajo. Nos hemos vuelto ciegos a las cosas silenciosas, discretas, habituales, comunes, que no necesariamente nos estimulan, pero que sí nos anclan al ser. Byung-Chul Han cita a Hannah Arendt cuando dice que las cosas son las que estabilizan la vida humana, tienen una forma duradera y crean un entorno estable. Las cosas son los polos de reposo de la vida, es decir, el entorno, las cosas le dan un soporte a la vida humana.
No obstante, el orden digital sustituye el orden terreno e informatiza las cosas. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino más bien Google Earth y la nube. Dice Han que el mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible. Por ejemplo, esta crítica va encaminada a señalarme que pues, en lugar de estar allá atrás, en la cancha de la escuela, escuchando el canto de los pajaritos, conectándome con mi entorno, prefiera pasar el rato en mi teléfono, en un mundo virtual lleno de información que poco a poco me va determinando, me va desestabilizando, porque aquí casi todo es efímero. Los estímulos son cambiantes para mantener mi atención fija en estos dispositivos. Asimismo, en el primer capítulo, Byung-Chul Han menciona que un rasgo esencial de la existencia humana es el cuidado de uno mismo. Pero la inteligencia artificial nos libera de esa tarea, optimizando la vida y teniéndola bajo control para facilitarnos el trabajo. Sin embargo, este filósofo dice, todo lo que estabiliza la vida requiere tiempo y esfuerzo. Se dice que en un futuro, en lugar de ser Homo faber, nos convertiremos en Homo ludens. Es decir, en lugar de trabajar para satisfacer nuestras necesidades y prestarles atención, pasaremos a ser individuos jugadores que ya no sentirán el deseo de transformar su realidad material mediante el trabajo y la capacidad de sus manos. Elementos importantes para las filosofías de Hegel y de Heidegger, sino que con un dedito nos la pasaremos presionando botones y eligiendo rápidamente lo que queremos. La libertad que nos proporciona la yema de nuestros dedos nos conducirá a una vivencia todavía más fuerte del consumismo. Si hablamos más detenidamente de algunas características del smartphone, podemos mencionar que la pantalla táctil compensa la negatividad de lo otro, o en otras palabras, lo que no está disponible se hace disponible aquí, en el teléfono. Ya sean productos o, más gravemente aún, personas. Casi todo se hace consumible. En la comunicación digital va desapareciendo el otro, y en varios casos solo va quedando la imagen que nosotros mismos nos vamos fabricando de la otra persona. También este aparato, este infómata, nos conduce a ausentar la mirada. Por estar aquí, dejamos de mirar realmente al otro. Dejamos de prestarle atención. Esto nos va dominando. Escuchamos el sonido o la vibración de la notificación y ya. Tenemos el impulso de voltear a ver. Entonces, para clarificar lo que hemos hablado hasta este momento, la diferencia entre cosas y no cosas radica en lo siguiente. Con el término cosas, Byung-Chul Han hace referencia a los objetos del mundo material y también de alguna manera a las experiencias que tenemos dentro del mismo mundo material, como este momento. Y con el término no cosas, este filósofo alude a toda la información que encontramos en el mundo digital, información que también puede llegar a ser falsa, lo cual es muy grave porque esto implica que esa información deformativa ya está completamente alejada de la realidad y se mueve sin ningún problema en un espacio hiperreal. Este podcast lo encontrarán cuando naveguen en el mundo de las no cosas, pero esperamos que les ayude a reflexionar sobre esta situación de la cual participamos miles de millones de humanos alrededor de la Tierra. Bueno, y después de este breve paréntesis, me gustaría hablar de un señalamiento que hace el filósofo del que estamos tratando
sobre el hecho de que ya no poseemos, sino que solamente queremos experimentar. Experimentar para Han es equivalente a consumir información. Ya no queremos tener. En la actualidad no buscamos atarnos a las cosas o a las personas. La economía de la experiencia sustituye a la economía de la cosa. Si utilizamos los términos de Zygmunt Bauman, diríamos que las relaciones, tanto con las personas como con las cosas, son líquidas. Por otro lado, poseer, que aquí no va a tener ninguna connotación peyorativa, tiene como características la intimidad y la interioridad. Con el fin de explicar esto, el autor retoma la idea del coleccionista que presenta Walter Benjamin. El coleccionista es el propietario ideal, es el salvador de las cosas, pues éste está menos interesado en la utilidad o el valor de uso de estas cosas y más bien se fija en su historia y en su fisionomía. Leo el siguiente fragmento. La época, el paisaje, el oficio y los poseedores de que proceden cristalizan en sus manos una enciclopedia mágica, cuya sustancia es el destino de su objeto. El verdadero coleccionista es lo contrario al consumidor. Es un intérprete del destino, un fisionomista del mundo de las cosas. Apenas las tiene en sus manos, parecen incitarle a contemplarlas en su lejanía. Asimismo, esto se relaciona con la conformación de la cultura que tiene su origen en la comunidad. Se preservan y se transmiten valores simbólicos que fundan a esa comunidad. Tristemente, también de esto se ha ido apoderando la información y el consumismo. El capitalismo de la información, a diferencia del capitalismo industrial, convierte también lo inmaterial en mercancía. Plataformas como Airbnb comercializan la hospitalidad. Los afectos humanos son sustituidos por likes en Facebook o Instagram. Los amigos se cuentan en números. Como último apartado, les compartiré otras reflexiones que hace el autor sobre las cosas queridas y después sobre la importancia del silencio. Primero, ¿qué es una cosa querida? Byung-Chul Han se basa en la historia del Principito, específicamente en la parte que dice lo siguiente: el pequeño príncipe pregunta al zorro qué es domesticar. A esto responde el zorro: es algo demasiado olvidado. Significa crear lazos. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros 100,000 niños, y no te necesito, y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros 100,000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo. Domesticar significa crear lazos. ¿Será que hoy en día tratamos a las personas como artículos desechables y nos hemos vuelto comerciantes de amigos? El Principito también tiene una rosa, y no es una rosa cualquiera, es su rosa, es única. Es a ella a quien la escuchó quejarse, alabarse o incluso callarse. Es una rosa única porque le dedicó tiempo, tiempo que a veces ya no dedicamos para los demás, y entonces el egocentrismo pasa a imperar en nuestra vida diaria. Solo el tiempo del otro crea lazos fuertes, la amistad y hasta la comunidad. En otro apartado de este mismo libro, El Principito, el zorro, del que ya hablé hace un momento, dice lo siguiente: es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. También en
líneas más abajo, el autor dice que es importante volver a los rituales, aquello que por la repetición a lo mejor ya no nos parece tan interesante, pero que le va dando estabilidad a nuestra vida. En las cosas queridas, en las personas queridas, no caben estímulos efímeros, por eso son repetibles. Por ejemplo, a veces parecería no muy atractivo estar simplemente en silencio con otra persona, pero cuando quieres a una persona, incluso esa misma compañía en silencio va generando recuerdos, va generando memorias que se quedan guardadas en lo más interno de uno. Entonces hay que valorar esa ritualidad, esas repeticiones, hay que prestarles atención y no dejarnos llevar nada más por lo que pasa, por lo cambiante. Las personas queridas siguen, continúan ahí, y eso es lo que las hace valiosas. Es muy simple, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y sobre el silencio, hay que decir que vivimos en un mundo ruidoso y vertiginoso. Ya el maestro Fabricio mencionó algo de eso en su aporte sobre la sociedad del cansancio. La contemplación es muy importante. Es realmente necesario tener la capacidad de no reaccionar a los estímulos que se nos van presentando. Por ejemplo, cuando vamos navegando en internet, nos aparece publicidad, imágenes, ruidos, todo, y todo eso va llenando nuestra cabeza. Hay que darnos un tiempo para retirarnos, para ejercer trabajos de introspección y para complementar esto que les acabo de exponer. Frida va a hablar de la enfermedad del aburrimiento desde su autora, que es Josefa Ros Velasco. La gente se aburre porque ya ha hecho todo lo que podría hacer, así que ahora el miedo a la muerte es lo único que les emociona. El día de hoy yo voy a hablar de una autora, Josefa Ros Velasco. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, licenciada en Filosofía, un máster en Filosofía Contemporánea y es doctora también en Filosofía. Es investigadora postdoctoral en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, al igual que fue una investigadora postdoctoral en la Universidad de Harvard. Bueno, este libro se va a tratar tal como lo dice su título, de la enfermedad del aburrimiento. Esta autora va a intentar explicar de qué manera se ha concebido el aburrimiento de manera histórica, desde los clásicos hasta la época contemporánea, los cambios que ha habido, y también intentará describir qué es el aburrimiento, cómo se da, cuáles son sus consecuencias, es fructífero o es algo dañino para el ser humano. Este tema tiene mucha relación con los temas que acaban de exponer el profesor Fabricio y mi compañero. Aunque no lo cita nunca Byung-Chul Han en este libro, pues podemos ver cómo el aburrimiento ha evolucionado a un evitar la realidad para entretenernos de manera efímera y trivial con las redes sociales o el internet, las cosas que son efímeras y volátiles. El filósofo alemán Hans Blumenberg dice que el aburrimiento puede ser el principio metafísico del mundo, porque este está a un paso de ser la creación de unos entes aburridos de su propia eternidad. Así que a lo largo de la historia, el aburrimiento se ha concebido como una enfermedad, como un castigo a la humanidad por parte de los dioses, como un mal que erradicar. Así que los dioses enviaban enfermedades, envidias, deseos, desastres naturales, cualquier cosa como una distracción para no caer en este aburrimiento que siempre se ha concebido como algo doloroso, algo catastrófico que uno no quiere sentir. En el medievo, por ejemplo, el aburrimiento se incluyó en la lista de pecados capitales bajo la forma de asedia. En la época moderna representa una negación de la ética capitalista del trabajo, y en la época actual diferentes tipos de aburrimiento se pueden concebir incluso como un trastorno mental. Así que el aburrimiento ha sido retratado como una patología, una anomalía, porque interrumpe el transcurrir de las horas y se toma como algo que curar. No sé si alguna vez les ha pasado
escuchan esta expresión de, ay, hay que matar el tiempo, ¿no? A lo mejor terminas temprano alguna actividad y tienes 2 horas en la que pues, no tienes nada planeado para hacer otra actividad. Entonces se tiene que matar el tiempo. Incluso en esta expresión ya está implícita que el aburrimiento es algo que usualmente evitamos, algo que no es deseable, porque uno no se siente a gusto en este aburrimiento, ya que el tiempo es como si pasara de manera lenta. Cada segundo es angustiante. Para no aburrirnos siempre intentamos hacer cosas, porque el aburrimiento es como si el reloj se detuviera, como si la vida se vaciara de sensaciones, donde no hay sentido de la hora y nos sentimos incómodos y por lo tanto nos angustiamos. La autora dice que el aburrimiento no es una enfermedad, es más bien un síntoma que es la antesala del cambio, tal y como le pasaba a los dioses, ¿no? Que en este aburrimiento pues creaban ciertas cosas. Y todos los humanos, todos los seres humanos sentimos la angustia. Y todos los seres humanos sentimos el aburrimiento en cierta medida. Así que surge una pregunta, es decir, si el aburrimiento es bueno o malo, o si estos mitos de los papás o incluso de los maestros de decir, no, pues el aburrimiento es bueno porque impulsa la creatividad, porque te hace reflexionar acerca del mundo, o incluso muchos lo consideran como una antesala, como algo necesario para que salga un genio, para que un genio se haga en este aburrimiento, ¿no? Y ella dice, el aburrimiento no lo podemos catalogar ni como bueno ni como malo, y tampoco lo podemos concebir como una enfermedad, sino es más bien un síntoma y una señal. Es la fuerza motriz y el detonante de que algo está fallando. La autora dice que el aburrimiento es nuestro mejor aliado, ya que es un fracaso que tenemos que soportar porque permite que reflexionamos acerca de nuestro ahora para poder prevenir peligros y evitar males mayores. El aburrimiento tiene esta función porque reflexionamos acerca de nuestra propia realidad, de lo que somos y de la situación en la que estamos. Es decir, por ejemplo, yo estoy leyendo un libro o estoy haciendo una actividad y de repente a medio párrafo ya ni sé ni qué leí porque me desconcentré y empecé a entrar como en un tipo de aburrimiento. El aburrimiento nos fuerza, de alguna manera, nos impulsa más bien a preguntarnos ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué perdí la atención? Si realmente quiero ver, no sé, una película que hace un chorro quería ver y por eso no estoy enfocada, o incluso cuestiones de, a lo mejor este libro no me llama la atención, por eso me estoy aburriendo. Es decir, el aburrimiento nos hace cuestionarnos de nuestro ahora, nos hace preguntarnos cuáles son nuestros intereses, si queremos seguir haciendo esto o no. Es decir, es una gran oportunidad, un gran momento para poder decidir qué hacer con nuestra vida, qué hacer a continuación de este aburrimiento, cómo enmendarlo. La autora también va a resaltar que el aburrimiento motiva el progreso hacia alguna parte e impide que se oxiden nuestros mecanismos adaptativos. Y va a decir, cito, es un tanto paradójico, ya que es una desadaptación imprescindible que nos impide sobreadaptarnos a algo que nos podría conducir hacia la muerte, es decir, reflexionar sobre futuros peligros, sobre el porvenir, buscar nuevas experiencias para no perder el sentido, para no dormirnos y extinguirnos. Estoy investigando tipos de sobreadaptación o cómo se da y, por ejemplo, encontré un ejemplo que es la sobreadaptación en la escuela, ¿no? Que es cuando se cumple con lo que el otro pide, un maestro, un amigo, incluso el papá, y se dejan de lado los deseos, los intereses propios, ¿no? Entonces, como una mecanización, la sobreadaptación es como una mecanización, una automatización de hacer algo que no se cuestiona y que justamente el aburrimiento es lo que permite que no se sobreadapte a una situación, sino que se cuestione y que se pueda cambiar de rumbo. Y esto, como nos va a mencionar más adelante la autora, es una característica esencial para que el ser humano se haya desarrollado y llegara a cómo es hoy en día. Así que agradable o no, queriendo o no, nos vamos a aburrir en algún momento. Y es una dolencia que nos dice que algo está mal, que tenemos que parar y decir, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos aburrimos? ¿Qué está fallando? Y ella va a decir que es muy importante que el aburrimiento sea doloroso, porque si fuera algo cómodo realmente pues no causaría algo en nosotros. Tiene que doler, tiene que causar incomodidad para realmente parar y poder cambiar la situación en la que uno está. Porque el aburrimiento se presenta como un rechazo hacia el presente, a lo que uno está viviendo en ese momento. Y esto también lo puedo entrelazar, ¿no?, con lo que acaba de decir mi compañero acerca de las no cosas.
que hoy en día hay una sobreadaptación de lo que son las redes sociales, lo que es el teléfono, la información, que es un bombardeo en el cual pues muchas veces no sabemos qué hacer y nos quedamos ahí, ¿no? Y el aburrimiento justamente sirve como una herramienta para cuestionarse pues cómo estás viviendo tu vida, qué estás haciendo, y como lo va a mencionar un poquito más adelante, que también lo vamos a ver, la autora va a decir que hoy en día pues todas estas distracciones, tanto el cine como las redes sociales, como incluso todos los lugares, los cafés nuevos que acaban de abrir, todo lo que puedes hacer, que hoy en día es un mundo lleno de posibilidades, esto va a adormecer el aburrimiento, pero que realmente el aburrimiento es algo que debemos de abrazar y vivir, porque nos ayuda en nuestra existencia. La autora nos va a decir, cuidado, porque también el aburrimiento se puede convertir en una enfermedad, en una patología, si es crónico, es decir, si no se puede salir del aburrimiento y se queda en él sin poder actuar al respecto de tus circunstancias. Esto es lo que ocasiona algunos trastornos anímicos o mentales, como es la depresión, la ira, la adicción al internet, al sexo, el suicidio, etc. Y va a decir que hay tipos de aburrimiento. Por cuestiones de tiempo no voy a ahondar en ello, pero va a decir que no es lo mismo aburrirse en un ambiente sano, si es una persona sana, que aburrirse en un ambiente insano. Es decir, no es lo mismo que un niño se aburra dentro de su casa donde hay violencia o hay drogadicción, porque incluso los puede llevar a cabo acciones destructivas e impulsivas que pues no para nada son beneficiosas, que la diferencia en un niño que vive en una casa pues cariñosa, estable, que pues en este aburrimiento es muy probable que en el aburrimiento salga una actividad creadora, algo fructífero. La autora va a decir que el aburrimiento debe de ser funcional. ¿Qué es esto? Es decir, que nos ayude a reflexionar y a crear. Tiene que ser capaz de generar una reacción, no nada más quedarte en el aburrimiento, sino actuar. Si no provoca una reacción, es un aburrimiento disfuncional, y más bien tenemos que empezar a hacer modificaciones para aprovechar de la mejor manera el aburrimiento. En el capítulo 5, titulado Comportamientos enfermizos y patológicos frente al aburrimiento democratizado, ella va a explicar el impacto que tuvo Marx al proponer que el trabajador, el proletariado, tuviera tiempo libre para poder desarrollarse como persona y buscar su felicidad. Esto, para la autora, provocó que se democratizara el aburrimiento y dio origen a la industria cultural de entretenimiento masivo. Es decir, ya no nada más tenemos que entretener, ya con todo este tiempo libre que lleva al aburrimiento, no nada más tenemos que entretener ahora a los ricos, a los burgueses, sino también a los proletarios, que son las masas. Así que se intenta cubrir el malestar del aburrimiento mediante la intensificación del estímulo nervioso, provocando en última instancia un rápido e interrumpido intercambio de impresiones externas e internas. El ocio se vuelve algo novedoso y algo accesible para todos, y desafortunadamente se llega a un aburrimiento mucho más profundo e incluso nocivo. Adorno y Horkheimer dicen, y cito, el placer se petrifica en aburrimiento, pues para seguir siendo tal no ha de costar esfuerzo. El espectador no ha de necesitar ningún pensamiento propio. El producto indica toda reacción, toda conexión lógica que exige esfuerzo intelectual es cuidadosamente evitada. Y él no es el único que concibe el aburrimiento como una falta de ejercicio mental, sino también Fichte va a decir que el cultivo intelectual es el único que puede revertir el estado de aburrimiento. Y pues si no se hace este ejercicio, realmente nada más será como poniendo un bálsamo en ese aburrimiento, dejándolo a un lado. Lo cual pues ocurrió totalmente lo contrario, ya que la cultura de las masas optó por el entretenimiento inmediato, en el cual dejó a un lado el pensamiento y la reflexión. También Kierkegaard dijo algo muy similar, que en el aburrimiento, cuando se vuelve profundo y por ende existencialista, nos acabaría consumiendo en una eternidad sin contenido, una felicidad sin gusto, una profundidad superficial y un hartazgo hambriento. Y ya por último, para ya no citarle tantas personas que dijeron también lo mismo, el filósofo Theodor Lipps también afirma que el aburrimiento es un dolor provocado, y cito, por el conflicto entre la necesidad interna de una actividad mental intensa y la falta de estimulación o la incapacidad del sujeto para estimularla.
Y esto es algo que está pasando mucho hoy en día, ¿no? Y retomo y lo conecto otra vez con mi compañero, de realmente qué estamos ejercitando cuando estamos utilizando las redes sociales o Instagram, ¿no? O sea, veo un video y a lo mejor pienso en él un ratillo, pero luego deslizo y veo otro video, realmente no profundizo en el contenido que estoy viendo. O a lo mejor la excepción sería un tipo de podcast o de videos más educativos que te hagan más reflexionar como este. Existen miles de aplicaciones, miles de videos, miles de comidas, miles de lugares, miles de experiencias que imposibilitan el aburrimiento, más bien lo adormecen. Y la autora va a agregar que en nuestra época el aburrimiento no surge por el contacto permanente con algo en particular, sino por estar en contacto con algo efímero e irrelevante. Es un aburrimiento que surge de una necesidad de recibir estímulos, y sin estos sentimos que la vida es insoportable y no tiene sentido. Y es verdad, o sea, yo me he tenido que poner límites, por ejemplo en Instagram tuve que borrar TikTok porque había una necesidad de este estímulo que se sentía muy extraña, como una necesidad para combatir este aburrimiento que yo sentía sin estas novedades que aparecían en mi teléfono. En nuestra época se termina engañando al aburrimiento mediante la vida rápida y el entretenimiento superficial, y esto ya no se presentó como una experiencia separada, sino como la propia existencia humana, permeada de distracciones, llegando a una dicotomía. Hay demasiado y al mismo tiempo no hay suficiente. Hay demasiados estímulos que nos intentan entretener, pero no lo logran. En las últimas páginas del capítulo 7, la autora reflexiona sobre qué sucedería si ya no nos aburriéramos más. Y ella diría que ocurriría nuestra extinción debido a una sobreadaptación de lo que estamos viviendo. Es decir, ella dice que sin el aburrimiento nunca hubiéramos llegado donde estamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no nos hubiéramos aburrido y por ende evitado una sobreadaptación, no hubiéramos innovado, no hubiéramos cambiado, no hubiéramos hecho cosas nuevas. Así que sin este no hubiéramos llegado donde estamos, ya que no solo es funcional, sino también es algo adaptativo. También va a citar a Blumenberg, que va a afirmar que el aburrimiento no es solo un fenómeno funcional, sino que en algún momento de nuestra evolución se convirtió en una ventaja competitiva que nos puso por encima de otras especies. ¿Por qué? Porque el aburrimiento abre la puerta a lo que no es conforme al orden, a lo contrario a un sistema establecido, lo que lo convierte en un motor de transformación, de cambio, de innovación. El aburrimiento entonces nos obliga a observarnos, a pensar en lo que podemos ser, en cómo estamos, dónde estamos, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué hacer, qué no hacer, planear, cambiar. Simplemente es una reflexión existencial. El aburrimiento entonces es una especie de garantía que todavía estamos en control de nuestra existencia. Es como si nos viéramos desde afuera en cámara lenta y nos contempláramos a nosotros mismos y reflexionáramos acerca de nuestra posición. Pero también es importante volver a recalcar que el aburrimiento no es en sentido estricto algo creativo, siempre algo creativo. Si no, al todos habernos aburrido, pues seríamos bien creativos, no seríamos los mejores. Pero lo que sí podemos decir es que el aburrimiento contribuye a que seamos lo que somos. Por lo tanto, debemos de aprender a lidiar con él, porque sin él nuestra especie no estaría donde pues, hoy está. También, por último, no quisiera dejar de lado que antes se preocupaba mucho y se privilegiaba mucho el cultivo de virtudes, ¿no? Como los clásicos, incluso los medievales. Y hoy en día nos enfocamos más en un placer, en un sentir momentáneo, que nos distrae de una reflexión profunda de quiénes somos y dónde estamos. Así que, por ejemplo, el teléfono, al distraernos, ¿no? de este aburrimiento, tipo congelarlo, poner un balsamito, pues no podemos llegar a este ejercicio existencial de preguntarnos qué estamos haciendo. Así que los placeres y los entretenimientos efímeros y triviales que hoy en día consumimos de manera estratosférica, provocan un aburrimiento social, situacional, cronificado y colectivo del que parece muy complicado que podamos salir. Así que espero que la próxima vez que se sientan aburridos por no tener un estímulo que los esté entreteniendo un poquito, paren un poquito, sientan ese extrañamiento, ese dolor, esa incomodidad que es el aburrimiento. Intenten verlo de una manera distinta a como usualmente lo vemos, algo que puede resultar una actividad creadora
y que te ayuda a construirte a ti mismo, a saber quién eres y a dónde vas. Al ser inicio de año, los invitamos a checar la cartelera del Instituto Cultural de León, en el cual están publicando distintas actividades de las cuales pueden participar. Muchas gracias por vernos de nuevo y nos vemos próximamente.